Hola, hambrientos del español, yo soy David de How to Spanish. Muchas veces nos preguntan por recursos diferentes para seguir aprendiendo español de diferentes maneras. Y algunas de esas preguntas tienen que ver con noticias. Así que en este video te voy a recomendar los 5 sitios que a mí me gustan para obtener noticias en español y un plus. Bueno, pues ya estamos por acá y vamos a empezar con un sitio de noticias que se llama El Universal. Y la página, como pueden ver, es eluniversal.com.mx. Vamos a dejar los enlaces en la descripción de este video. Tiene contenido gratuito, pero también tiene contenido de paga. Si ves estos pequeños símbolos, significa que necesitas tener una suscripción. Pero bueno, para nosotros solo es importante el contenido gratuito, que es más que suficiente para que puedas practicar tu español. Este periódico es de un corte, digamos, medio, no es ni muy de izquierda ni muy de derecha, si eso es algo que te interesa saber. Algo súper padre de estos sitios es que tienes muchísimos tipos de noticias, suplementos y diferentes cosas, no solo noticias de México, así que puedes encontrar noticias del mundo, noticias específicas, por ejemplo, de Ciudad de México o de algunos otros estados, de deportes, de espectáculos, cultura, todo. Entonces es una gran manera para enterarte de muchas cosas. Supongamos que vamos a una noticia. Quiero enseñarte un super tip por si estás aprendiendo español y tienes problemas con alguna palabra. Por ejemplo, digamos que no estás muy seguro de qué es liberación, qué significa. Trata de no utilizar Google Translate y si es necesario está bien, pero una manera más rápida y práctica es hacerlo desde el mismo explorador. En mi caso estoy utilizando Safari porque estoy en Mac, pero también hay una manera de utilizarlo en Google Chrome en Windows. Por ejemplo, en este caso voy a dar doble clic, voy a poner botón derecho y le voy a dar lookup o buscar la palabra liberación y puedes agregar los diccionarios que sean necesarios. En este caso, el diccionario de español o un diccionario de español-inglés. Entonces es una gran manera de aprender vocabulario en el momento. Para Google Chrome en Windows o también en Mac, existe una extensión que se llama Dictionary y básicamente va a hacer lo mismo. Tú puedes configurar tus diferentes diccionarios y lo único que tienes que hacer es dar doble clic sobre una palabra que no conoces. Eso es genial y te puede evitar mucho tiempo de estar cambiando de pestañas y simplemente estar en una sola pestaña aprendiendo palabras de español a través de noticias. Pero bueno, vamos ahora al segundo sitio. El segundo sitio es Milenio. Milenio también es un medio de noticias muy importante y su dirección de internet es milenio.com, no tiene el .mx, es un sitio un poco más global, podría decirte. Y en general también tiene noticias de todas partes del mundo y como puedes ver también tienes muchísimas secciones, así que es bastante útil. Y también este sitio es muy importante porque es completamente gratuito. Y hay algo muy especial de este sitio que te voy a dejar para el final del video y que también te va a servir muchísimo. Ahora vamos a Proceso. Proceso es otro sitio de noticias que es un poquito más de izquierda. Es un sitio de noticias un poco más crítico en general, pero que también es muy interesante. Y como puedes ver, ellos no tienen tantísimas secciones porque son un poco más especializados en política. Pero también tienes algunas otras cosas como ciencia y salud y todo esto. Entonces, este es un sitio en el que también encuentras videos sencillos, noticias y todo eso. Entonces, también es un gran sitio para aprender noticias y aprender español. El siguiente va a ser Excelsior. Y Excelsior también tiene bastantes subtemas o subcategorías que puedes ver noticias o ver cosas hasta de entretenimiento. Y el siguiente que vamos a ver es El Financiero. No te dejes engañar por el nombre. El Financiero también es un periódico que habla de todos los temas, no solo de finanzas. De hecho, El Financiero también empezó como un periódico que solamente era de finanzas y ahora se ha expandido a un medio que habla mucho más de negocios, de finanzas, de política y todo. Obviamente sí tiene un enfoque un poquito más sobre economía, finanzas y negocios. Así que si a ti te interesa este tipo de contenido un poco más, es genial para ti. Y al principio del video te dije que eran 5 periódicos más un tip especial. Y este tip tiene que ver con Milenio. Y algo muy interesante de Milenio es que si tú vas a YouTube y escribes Milenio o Milenio Noticias en Vivo, vas a ir al canal de Milenio
y como puedes ver, ellos están transmitiendo 24 horas noticias en español de México. Entonces es súper interesante que si en algún momento en la madrugada tal vez tú tienes algún problema de que no puedes dormir, puedes ponerte a ver noticias en español de México y puedes acceder a cualquier hora desde cualquier lugar. Es súper padre. Y bueno, como hoy estamos de oferta, te voy a dar un tip más. Había dicho que era uno más, pero se me ocurrió, ¿por qué no dar uno más? Y es que esto es genial. Si tú tienes algún dispositivo de Amazon que cuenta con el sistema de inteligencia de Alexa, puedes utilizarlo también para escuchar noticias en español. Entonces puedes tú agregar los skills, que así se llaman, de noticias de México o de cualquier otra parte del mundo y decirle a Alexa que te diga las noticias por la mañana. Estas noticias van de entre 5 minutos hasta 10 minutos, entonces es una manera genial de obtener español todos los días y estar enterado de lo que pasa en el mundo o en México. Así que ya lo sabes, puedes obtener información gratuita de estos sitios mientras te informas y aprendes español al mismo tiempo. Espero que te sean muy útiles y escríbenos en los comentarios cuáles de estos sitios te gustaron más. Nos aseguraremos de entrarle a la conversación en los comentarios. También no olvides que cada lunes tenemos un episodio nuevo del podcast y todas las semanas un video diferente sobre diferentes maneras de aprender español, gramática, blogs, etc. en este canal. Así que nos vemos pronto. Adiós.